¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El capitalismo, tal como está planteado hoy, no es viable y está en crisis. Pero, ¿cuál es el modelo alternativo entonces? ¿Es acaso el capitalismo con rostro humano o el socialismo? ¿Cuál es el papel del Estado, la política y la ideología en la sociedad actual? ¿Cuál es el rol de los ciudadanos y el de los movimientos sociales? ¿Cuáles son nuestros desafíos hoy en Venezuela? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña José González, economista, periodista, con estudios de posgrado en Sociología y Economía Política Internacional. Es analista financiero y columnista internacional. Ha ganado numerosos premios como analista financiero y periodista. Bienvenido, José, a este análisis situacional. Gracias, Oscar. Encantado de estar en tu programa. Recientemente, el Papa Francisco hizo una afirmación polémica, temeraria. Las ideologías no sirven, siempre nos conducen a la dictadura. Dijo, ¿qué opinas? Yo creo que hay que tomar el contexto en el cual el Papa lo dice. Es en una reunión con la sociedad civil en Paraguay. Una sociedad, un país con un pasado político bastante conflictivo y delicado. Lo dice además lo más cercano a Argentina posible en sus últimos viajes. Y yo creo que la acepción del Papa, además, que este es un Papa humano, conciliador, negociador, que ha facilitado no solo la transición en Cuba, el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, sino el proceso electoral argentino. Y es desde una perspectiva espiritual y religiosa quien asume que las ideologías dividen y no unen, en una iglesia católica que busca unir a través de la espiritualidad, que creo que es en el contexto en que lo dice. Sin embargo, más bien, por el contrario, en lo que son las matrices de estudios sociales a nivel internacional, en lo que es el decantamiento, por ejemplo, de Francis Fukuyama, de su teoría original, El fin de la historia, en donde se leía, al menos quienes lo leímos en ese momento, como que se anunciaba un fin de las ideologías, más bien Fukuyama en su nueva obra, que es probablemente su obra monumental, el origen del orden político y decadencia política, más bien plantea sobre la mesa el retorno del Estado, de la política y de la ideología. Y sin ideología no hay política. La clave es que esas ideologías, Oscar, en el siglo XXI, son menos radicales de las que vimos en el siglo XX. ¿Cuáles son esas nuevas ideologías? Yo creo que hay una, en general, en los últimos 50 años, había una confluencia hacia el centro. Y la lucha ideológica es ideológica, es decir, es la diferencia entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Hay un consenso de que el Estado tiene que funcionar, que la sociedad tiene que funcionar, pero las perspectivas ideológicas son muy dispares. Esos espacios de centro que llamas tú, son espacios de síntesis, son espacios de consenso. ¿Cómo entra la lucha de clases, la confrontación de clases? Hay que tomar en cuenta que en esta nueva lucha de clases del siglo XXI ya no tenemos las disparidades, a pesar de que sigan existiendo, que existían en el pasado. Lo que logramos en 20 años de expansión financiera capitalista a fines del siglo XX fue la expansión de las clases medias. La crisis europea y la crisis americana que aún subsisten son, para cualquier efecto práctico, crisis de clases medias. Y estas clases medias desideologizadas, pero en un proceso de conciencia política creciente. El referendo griego indica eso. Reclaman estabilidad, pero también reconocimiento. Pero en América Latina, fundamentalmente en nuestro continente, hay procesos de politización e ideologización crecientes y profundos, a medida que también hay crecimiento económico y se expanden las clases medias. ¿Cómo explicar eso? Sin duda, pero lo que ves, por ejemplo, en Perú, los movimientos locales en contra de los intereses mineros, que en el Perú se ha interpretado como una política promina y antimina, pero que no toma en cuenta lo que se están reclamando son derechos locales.
que tienen que ver con temas económicos, financieros, ecológicos, de sostenibilidad de las propias comunidades. Sin embargo, esos movimientos que reclaman dignidad, inclusión, pertenencia, no tienen los aspectos ideológicos que tenían en el pasado. Es decir, no es comunismo contra capitalismo. Es que el Estado nos considere. Lo que está reclamando la gente en países como el Perú y que de alguna forma se están haciendo efectivos en Bolivia o Ecuador, es igualdad de cara a la ley y equidad en términos económicos. Sí, sí. Hablando de las ideologías, la renovación de las ideologías, has dicho que hay que gobernar con la sensibilidad de la izquierda y el pragmatismo de la derecha. Explícame. El fenómeno, uno de los fenómenos más importantes de fines del siglo XX fue el desarrollo del transporte y la comunicación. Vivimos un momento de integración global y doméstica importante. Y lo que reclama la gente, también como dice Fukuyama, ¿qué es lo que nos da la democracia? La democracia nos da la dignidad del ser humano, que siente parte, que es parte de un proceso y de su propio destino, y el control que ejerce esa misma democracia para que la civilización y los individuos se comporten. Y lo que reclama la gente es la sensibilidad de la izquierda, que es la inclusión, la dignidad, la participación, y el pragmatismo de la derecha en la medida, por aquello que decían los ingleses, los trenes tienen que llegar a la hora, la inflación es mala, la escasez no funciona. El pragmatismo implica que la máquina tiene que funcionar. La sensibilidad implica que esa máquina tiene que tomar en cuenta a los individuos, a los seres humanos, que es exactamente a lo que apunta en cierto sentido el Papa Francisco. Políticamente las causas son masivas, espiritualmente la salvación es individual. Pero no resulta utópico, tomando en cuenta las confrontaciones por la riqueza. A medida que ha habido mayor crecimiento se ha profundizado la desigualdad. Porque el crecimiento en el que nos enfocamos en el siglo XX apuntaba más a la idea de progreso que a la idea de desarrollo. Y el desarrollo no solo es económico, sino que es fundamentalmente humano. Estamos entonces, como tú has dicho, en una crisis del capitalismo. Sin duda, del capitalismo del siglo XX. Del capitalismo del siglo XX. Explícame un poco en qué consiste esa crisis, pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba acerca de la crisis del capitalismo. Tú has afirmado que cuando el dinero se convierte en un derecho humano se acaba la civilización. Otros pensadores han opinado lo mismo. Incluso el Papa Francisco ha acusado al mercado y a la ambición desmedida como una de las causas fundamentales de la desigualdad y la pobreza. ¿En qué consiste la crisis del capitalismo? Dos acepciones. Una de las consecuencias de la Guerra Fría en el siglo XX, la contraposición entre capitalismo y comunismo, y al haber colapsado el comunismo con la caída del muro de Berlín y el bloque soviético detrás de la cortina de hierro, se asumió que el capitalismo había triunfado. Sin embargo, el capitalismo per se, siendo un ismo, no es necesariamente bueno. Y el capitalismo del siglo XX se basó en el consumo. De alguna forma hicimos una acepción mecánica. El consumo genera progreso, el consumo genera crecimiento, el crecimiento genera progreso, el progreso genera desarrollo. Si esa es la secuencia lógica, vamos a acelerar el consumo, como con crédito. Le metemos crédito al consumo, crecemos más rápido y la cadena funciona más rápido. Y vamos a apalancar el crédito, ¿sí? Y el apalancamiento es crédito sobre crédito. Claro. Y vamos a ponerle instrumentos estructurados al apalancamiento del crédito. ¿En qué termina eso? En la crisis financiera del 2008, la crisis hipotecaria, que es una crisis del capitalismo. Y hay quienes dicen que la quiebra de Lehman Brothers en los Estados Unidos en el año 2008 es el equivalente de la caída del muro de Berlín para la Europa oriental durante la época de la Guerra Fría. Ese capitalismo entra en una crisis propia de sus propias contradicciones. Las teorías neoclásicas, mal llamadas neoliberales, que se hacen populares y priman en la discusión
económica académica a nivel global por 30 años hoy día están siendo completamente revisadas. El voto del referendo griego en contra de las medidas de austeridad pone en la ecuación económica financiera temas políticos y sociales que habían estado fuera de la agenda de discusión. El siglo XX es un siglo, la última mitad del siglo XX es un siglo de lo que se llama el economicismo, de ver las cosas desde la economía. Hoy día volvemos con economistas como Piketty, que involucra temas sociales y políticos. Ahora, frente a esa crisis del capitalismo, no observamos reformas, avances para resolverlas. Siempre los platos rotos los sigue pagando las mayorías. Pero hoy día asistimos, Oscar, a un fenómeno importante a nivel de las economías desarrolladas. ¿Cuál es el nuevo paradigma? El consumo crece en las economías emergentes y decae en las economías desarrolladas. Los países más endeudados a nivel global son los países desarrollados y no los países emergentes. La desigualdad del ingreso ya no es solo un problema de países emergentes, antes llamados economías en desarrollo, sino de economías desarrolladas. Porque en esos 20 años de la expansión del crédito y del crecimiento del consumo, las mayorías han quedado mal empleadas, con ingresos bajos y endeudadas. Y las minorías, el 1% de aquella paradigma que se plantea durante la crisis del 99 contra el 1%, aumentó sus ingresos y su capacidad de crear riqueza para sí mismos con ese crédito que propiciaron en las mayorías. Y ese balance es el que hoy día se replantea a nivel global. Lo que estamos viendo en Europa, el bipartidismo español hoy día convertido en un sistema de 4 partidos, la insurgencia de populismos de izquierda en el Mediterráneo y populismos de derecha en la Europa alemana y francesa, las elecciones americanas que vienen, replantean el debate, replantean la necesidad, que Fukuyama también lo ha señalado, de ver con otra óptica y otra perspectiva lo que él llama el imperio de la ley y la responsabilidad democrática. Fukuyama, quien fuera el inspirador de las ideas de los neoconservadores y que él decanta esa teoría, dice que el Estado norteamericano ha sido tomado, está bajo el control de grupos de interés particular que no tienden a beneficiar a las mayorías. ¿Cómo resolver eso? Replanteando la administración del Estado. ¿Qué dice Fukuyama también? Que el Estado tiene que ser fuerte. Sin un Estado fuerte es imposible administrar las contradicciones de una nación en particular. Y él señala que en lo que triunfó Reagan, Bush y luego Bush hijo, y al que contribuyó Clinton de alguna manera, fue hacer al Estado americano cada vez más débil. Entonces el Estado americano está tomado por burócratas en contradicción con el sistema legislativo americano, y eso está entrampado. Y él plantea que se necesita un gobierno en los Estados Unidos similar al que tuvo Teddy Roosevelt y el presidente Wilson a principios del siglo XX, lo que se llamó la era progresista, en lo cual el Estado vuelve a tomar control de las contradicciones y se rebalancean las cargas fiscales, que es en el fondo la forma en que el Estado administra la desigualdad. Es una vuelta a las ideologías, es una vuelta al Estado y es una vuelta a la política. Exactamente, porque además de lo que habla Fukuyama, y es importante leerlo, por lo que representa para los neoclásicos y para lo que se convirtió en los neoconservadores en los Estados Unidos, de los que él reniega, se aleja de ellos públicamente en Foreign Affairs, él habla de una crisis política, no una crisis institucional, no una crisis civilizatoria. Él señala que la política son los acuerdos entre las partes y que esos acuerdos tienen que replantearse, renegociarse y realinearse. De lo contrario, el Estado no puede seguir sirviendo los intereses particulares de los grupos que representan el poder. Entonces tiene que haber una reconversión de las élites. Sí, claro. Y las élites nunca se han reconvertido, Oscar, por voluntad propia. Claro. ¿Sí? ¿Qué mecanismos de presión hay para obligar o persuadir a las élites de la necesidad de estas reformas? Yo creo que cuando las mayorías protestan y eligen gobiernos reformistas, progresistas, que probablemente es lo que veamos en las elecciones norteamericanas el próximo año, por un lado tenemos 13 candidatos republicanos y por un lado tenemos a la candidata
preferida, probablemente inevitable, el Partido Demócrata, viene una ola reformista que empieza en la administración Obama y probablemente continúe con lo que podría ser una administración Clinton. Lo vemos en América Latina. Para cualquier efecto práctico, prácticamente toda América Latina hoy día se gobierna desde la izquierda. Incluso Chile, que volvió a la izquierda, el Perú, que está en un centro, México, y básicamente las mayorías están haciendo escuchar para que se realineen esos acuerdos políticos. Ese futuro que tú describes, ¿quién está más cerca? ¿Quién está más cerca de ese futuro? ¿La izquierda o la derecha? El capitalismo renovado, el capitalismo con rostro humano, que algunos lo llaman así, o el socialismo. Pero la respuesta ahora cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, José, ¿quién está más cerca de ese porvenir, de esa utopía? ¿El llamado capitalismo con rostro humano o el socialismo? Es difícil creer que el capitalismo puro y duro tenga un rostro humano. Al final del día tampoco podemos ser ingenuos y pedir al capitalismo lo que no es. Hoy día hay un debate importante en los Estados Unidos sobre las compañías de comida basura, ¿sí? Y ya hay una tendencia clara que eventualmente la comida basura va a ser regulada, como el tabaco, ¿sí? Y la industria de la comida basura nos deja en claro que vender comida que no nutre, en virtud de seguir vendiendo, es como vender tabaco, ¿sí? Por otro lado, el socialismo realmente existente, el socialismo histórico, el que conocemos del siglo XX, tampoco funcionó, sino la Unión Soviética seguiría funcionando. Exactamente. Tony Judt, el gran historiador del siglo XX europeo, el gran estudioso del socialismo del siglo XX, decía que él entendía que un régimen como el socialista del siglo XX, lo que llamamos socialismo realmente existente, el que existió, no funcionase porque no tenía creatividad, no promovía el desarrollo humano, no tenía una vocación real por el arte y la cultura. Pero él decía, pero yo no puedo entender que ese sistema sea reemplazado por otro que lo único que promueve es el enriquecimiento personal y el individualismo. Ese sistema no es una alternativa y esa es la crisis del capitalismo del siglo XX a la que yo personalmente me refiero. ¿Cuál es el modelo que va a sustituir al capitalismo en crisis? La discusión actual, y yo creo que es una discusión que no tiene respuesta. Cuando leemos a Piketty, que se enfoca en la mala distribución del ingreso y la desigualdad histórica, y lo que dice Piketty es fundamental. Él rompe uno de los grandes mitos del capitalismo, que el capitalismo no genera ni mayor riqueza ni mayor beneficio para las mayorías. Y la reacción feroz contra Piketty de los neoclásicos es similar a la que hubo desde la izquierda contra Fukuyama en 1989 con la publicación de su primer ensayo. Y nadie plantea una alternativa específica en términos políticos. ¿Y por qué, Oscar? Porque el economicismo del fin del siglo XX, ver las cosas de una perspectiva estrictamente económica, nos redujo a aquello que en los mercados financieros sucede todos los días. El análisis financiero es lineal. Compra barato, vende caro. Vamos a reducirlo a eso. Haz más dinero y vas a ser más rico y vas a ser feliz, ¿sí? La política es compleja y los mercados financieros odian la complejidad. Por eso es que el tema griego trastornó a los mercados. Y en esta discusión política que se pone sobre la mesa, en donde participan todos estos economistas como Stiglitz, como Krugman, siguiendo el debate iniciado por Piketty en un libro de 700 páginas que se ha vendido como bestseller, hay una matriz que no termina de aterrizar, que se necesita un retorno a la socialdemocracia, pero la socialdemocracia entre comillas, tampoco la realmente existente, sino por la falta no ha dado respuestas. Pero es que no hay un argumento, es decir, no hay una etiqueta ideal para las circunstancias que estamos viviendo. Para cualquier efecto práctico estamos viendo un trasvase histórico de dimensiones extraordinarias, porque no solo incluye la falta de dinamismo económico en Europa,
el pobre crecimiento en los Estados Unidos, una ola de falta de esperanza hacia adelante. La concentración de la riqueza Sí, a niveles escandalosos. La concentración del poder económico en poco más de 1000 corporaciones que dominan toda la economía mundial. Y es exactamente lo que estamos viendo en términos de la discusión norteamericana política, pero eso incluye la inclusión de la China en el contexto internacional, el hecho que los Estados Unidos cambie su eje de influencia y comercio del Pacífico al Atlántico, el crecimiento constante de los mercados emergentes. El futuro de la humanidad está en el sur, no está en el norte, porque tenemos a la población joven del planeta y los jóvenes son productores y consumidores. La sociedad japonesa demográficamente está desapareciendo. Si los japoneses no importan trabajadores masivamente en los próximos 30 o 40 años, es una sociedad sin futuro, porque no hay suficientes jóvenes para mantener a los viejos. Estamos asistiendo a un problema en que el estado del bienestar europeo y norteamericano no puede ser financiado hacia el futuro, porque no hay quien lo financia. Hay cada vez gentes mayores y menos jóvenes que puedan mantener a estos adultos en camino a la tercera edad en el estado de bienestar que vivieron sus padres. Esa es la discusión que estamos presenciando. Y en el camino tienes una presencia cada vez mayor de las mayorías que están más comunicadas que nunca. Ese debate está abierto. En América Latina, ¿en qué circunstancia, en qué situación está ese debate? Yo creo que en América Latina hay un desentendimiento generalizado de lo que son las nuevas teorías. Yo creo que tenemos una inercia en base a las élites económicas o llamadas élites económicas tradicionales, en entender que el eje de la discusión académica en lo económico cambió, y cambió para bien y cambió para quedarse, y entender a través de un proceso de conflicto que es inevitablemente como evoluciona la civilización global, que hay que incorporar las mayorías al proceso legal, al proceso social y al proceso económico eventualmente. Eso es lo que estamos viendo ahora, volviendo a la pregunta original. ¿Por qué las ideologías no son lo que eran antes? Porque hay una dosis de pragmatismo que no teníamos en el pasado. Las élites. Inevitablemente este proceso de reformas, de cambio, implica un desplazamiento de las élites. Sí. Y las élites están cada vez más atrincheradas, sí, y son cada vez más poderosas. Sí. ¿Cómo enfrentarlas? Con el pueblo organizado, con los movimientos sociales, con la presión de las ideologías. Joaquín Villalobos, el ex guerrillero salvadoreño y uno de los intelectuales más importantes en este tipo de fenómenos, al haber sido un partícipe en la violencia, y su solución en El Salvador señala que toda revolución, como querramos llamar una revolución, genera sus propias burguesías. Y son esas nuevas burguesías las que plantean los cambios, y yo creo que eso es lo que estamos viendo en América Latina a niveles generales. Y el rol del Estado, que es imprescindible, y de la política, que es imprescindible, tiene que generar esos reordenamientos. En sociedades como la norteamericana, el planteamiento es fiscal. ¿Qué es lo fundamental en Estados Unidos? Y lo dijo el propio Ben Bernanke, el ex presidente de la Reserva Federal. Los auxilios monetarios para evitar que el mercado colapse son medidas temporales. La medida de fondo es la decisión política de realinear las cargas fiscales. Hoy día en los Estados Unidos, en lo que se llama el Warren Buffett Principle, el principio de Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, él dice, no puede ser que yo pague 12% sobre mi ingreso y mi secretaria paga el 36%. Sin embargo, él va a seguir pagando 12% porque es lo que la ley manda y los beneficios los sigue recibiendo. Porque a Buffett se le carga, sus cargas fiscales son sobre sus inversiones financieras, mientras que las secretarias son sobre los ingresos. Ahora bien, durante la administración Nixon, republicano, conservador, las cargas fiscales de los sectores de mayor ingreso en el país eran del 81%. ¿Cómo bajaron del 81 al 12? A través de mecanismos de lobby e influencia en el Estado para pagar menos. El Estado tiene que arreglar esas cargas fiscales. En las democracias latinoamericanas, en aquellas en donde gobierna la izquierda más ideologizada, si así queremos llamarlo, esa incorporación ha sido muy política, no necesariamente eficiente en algunos países, pero más o menos inevitable. El papel de la revolución bolivariana. ¿Qué impacto han tenido en este debate global? Pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. José, te preguntaba acerca del impacto en este debate global que ha tenido la revolución bolivariana, la revolución de los ciudadanos en Ecuador, los procesos de cambios y reformas en Bolivia, Nicaragua, por mencionar algunos casos. ¿Qué impacto han tenido en este debate? El impacto de la influencia de la revolución bolivariana y de la presidencia de Hugo Chávez Frías ha sido bidireccional prácticamente. Acuérdate, Oscar, que veníamos de la década de los 80, en donde los reformismos populistas de derecha, Fujimori y Menem, implantaron este economicismo en economías y en sociedades que no daban más, había que ajustarlas, pero que tuvieron una carga social muy importante que tiene una reacción. Y Venezuela, curiosamente, desde la perspectiva de lo que se dio en llamar el chavismo, cambia esa dirección en términos políticos. Pone a la gente por delante e implanta o establece una agenda que empieza a expandirse por la región. Y no solo por la influencia de Hugo Chávez Frías y de Venezuela y el gasto petrolero, sino porque venían en Brasil a través del PT, venían en Argentina a través de un peronismo renovado y con afiliación de izquierda, vinieron en Perú con Humala, Bolivia, Ecuador. Y eso se prolonga por prácticamente los 90, y lo que fue un virtuosismo, si se quiere así ver, desde una perspectiva política, social y económica en Venezuela, con la caída de los precios del petróleo y los problemas que tiene hoy el proceso económico venezolano, se convierte en un otro ejemplo. Dice también Fukuyama que la diferencia entre populismo y política social es la sustentabilidad del modelo. Si el modelo no es sostenible y empieza a demostrar una serie de contradicciones, hay un problema en el modelo que hay que corregir. Y esa es un poco la percepción que hay hoy en el resto de América Latina, desde los Estados Unidos, de lo que está sucediendo en Venezuela hoy día. ¿Eso no es una amenaza de una restauración en el poder de las derechas? No, porque una vez que incorporas a las mayorías al gobierno, una vez que incorporas a las mayorías a los procesos políticos y democráticos, es muy difícil revertirlo. Pero cuando esa mayoría siente que el Estado ya no la protege, que el Estado ya no le está ofreciendo bienestar, se decepcionan y se desmovilizan. Pero lo que va a reclamar en esa decepción y acaso desmovilización, y hoy día la movilización no es como en nuestra época, Oscar, es en las redes sociales, es comunicativa, es decir, cuando tienes situaciones como la peruana, por ejemplo, en que el 80% de la población rural vive con un ingreso precario. Sin embargo, el 55% de ese 80% tiene teléfono celular y tiene acceso a información. Una vez movilizada esa gente no se va a desmovilizar. Y una incorporación de esa gente involucra una administración desde el Estado más racional y desde un pragmatismo que permita viabilidad financiera y económica, pero también futuro social. Uno de los dramas de la civilización es que tenemos que reinventarla cada generación. Si no instruimos a las nuevas generaciones, perdemos esa vocación civilizatoria que debería tener toda sociedad. ¿Cómo evitar que los avances evidentes que ha habido en Latinoamérica, los avances sociales y políticos por los gobiernos, debido a los gobiernos de izquierda, sean sepultados, derrotados por una derecha que sigue insistiendo en recuperar el poder? Hay que institucionalizar, ¿qué es una institución si no es más que la formalización de usos y costumbres? Los derechos adquiridos. ¿Por qué Europa o Estados Unidos no van a renunciar al estado del bienestar? Porque son derechos sociales adquiridos. El problema con los intereses más conservadores a nivel político es que tienden a no aceptar lo que es un derecho social adquirido, que además detrás de esos derechos sociales adquiridos hay muertos, hay mártires, hay sacrificios, hay causas sociales e históricas. El sindicalismo es una cosa que tenemos que reconstituir, reconstruir, porque si no hay una contraparte al poder empresarial, a la autoridad empresarial, no podemos defender esos derechos sociales adquiridos. El poder popular. Sí, institucionalizado y expresado en distintas
y nuevas instituciones o viejas instituciones renovadas. No solamente te refieres a las instituciones del Estado, que No. tienen que ser robustecidas, sino Sindicatos, también a partidos las organizaciones. claro, sindicatos, partidos políticos. Y esa crisis que estamos viviendo es a nivel global. Lo que constituyó el backbone, como si es la columna vertebral de las instituciones populares, sociales norteamericanas, se deshizo durante la segunda mitad del siglo XX y hoy día se están reconstituyendo. En los Estados Unidos viene un movimiento de resindicalización importante. Los trabajadores de Walmart no tienen sindicato y hoy día los trabajadores de Walmart no pueden comprar lo que Walmart produce. ¿Sí? El debate sobre el salario mínimo en los Estados Unidos es fundamental para entender los cambios que vienen. El sector de comidas rápidas en los Estados Unidos no tiene sindicatos y hoy día el mayor proveedor de empleo en los Estados Unidos es el sector de comidas rápidas. Lo que era un empleo de baja calidad y de bajo ingreso hoy día es el único empleo que hay. Se trata entonces de profundizar la democracia, Sí. de institucionalizar una democracia participativa, protagónica. El imperio de la ley. Cuando hablamos del imperio de la ley es que la ley tiene que ser neutral para todos. Cuando la ley solo favorece a los que más tienen y a los que no tienen, la ley no es neutral. No hay un imperio de la ley, a pesar de que la civilización exista más o menos. En ese debate, el papel de los partidos políticos. Fundamental. Los partidos políticos Siguen siendo importantes. Sí, claro. El problema, Oscar, es que hemos tendido a despreciar a los políticos cuando necesitamos buenos políticos, como necesitamos buenos abogados, buenos curas y buenos economistas. Y los partidos políticos lo que son una maquinaria que garantiza dos cosas. Es un control de calidad. Si tú eres parte de un partido político, para llegar a ser líder de ese partido político hay que entrar en pugnas ideológicas, políticas y de poder. Y ese control de calidad permite generar que el candidato a la presidencia sea lo mejor que había en ese partido en un momento dado. Y que las distancias ideológicas y las luchas ideológicas se den al nivel de la política, no del orden del Estado, no del orden social que es imprescindible. O sea, la cultura sigue cumpliendo un papel fundamental Sin en duda, este debate. sin O sea, duda. promover la discusión, Sin duda. Tenemos que retomar el diseño de nuevos modelos. La crisis del capitalismo del siglo XX, que hay que entenderla dentro de ese marco, es que el economicismo pretendió acabar con la ideología, con la política, con la cultura, con los temas sociales. O sea, el consumo debía hacernos a todos felices. Hay una crisis del pensamiento también. Sin duda. Hay que resetear completamente una cantidad de variables. Por eso el referendo griego es fundamental para entender lo que eso significa. ¿En qué sentido? En que cuando los griegos dicen no a un paquete de austeridad, independientemente que se renegocia anoche un nuevo paquete que es mejor que el anterior, en el que ambas partes ceden, los griegos son parte del debate económico europeo. Es una revolución global que tiene un epicentro, uno de los epicentros es la actual Grecia. Y sin exagerar, además es en Grecia, la cuna de la democracia y la república. La Revolución Francesa empezó como una revuelta en un mercado de París. Ahora, instalándonos aquí en Venezuela, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, los aportes y retrocesos de la Revolución Bolivariana. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, José, acerca de la Revolución Bolivariana. ¿Qué aportes positivos y qué de negativos puede ofrecer hoy, puede mostrar hoy la Revolución Bolivariana y las otras revoluciones que ha habido en este siglo en América Latina? Tú sabes, Oscar, que ese es un tema delicado y polémico, no solo en Venezuela, sino a nivel latinoamericano. Es decir, ¿qué podemos sacar entonces de la Revolución Bolivariana para este debate urgente? Independientemente de lo polémico que sea el tema, y yo siempre, tú me conoces y yo siempre he hablado del tema, y como mencionabas, la democracia otorga dignidad, inclusión, y si algo hizo el régimen de Hugo Chávez Frías y sus gobiernos fue crear un proceso inclusivo.
Y esa inclusión era algo que demandaba la sociedad venezolana. Sin embargo, las bases económicas y financieras de ese proceso, que se financiaron con el ingreso petrolero, hoy día están demostrando sus propias contradicciones. Ningún país como el de Venezuela, para poder sustentar sus procesos económicos y financieros. En este país se crearon una serie de instrumentos y vehículos en temas vinculados al ahorro y la inversión, la democratización del capital, que solo hubieran sido positivos en un ciclo virtuoso y de proyección de lo que se había avanzado. Sin embargo, por un debate interno en el proceso, eso se detuvo y se desmoronó. Y se mantuvo el gasto público y hoy estamos viendo las consecuencias en términos de inflación y escasez de esas contradicciones internas. Eso no desmerece lo que se planteó originalmente en términos políticos y sociales. Y además es una revolución que sigue manteniendo una base social de apoyo considerable, a pesar del descontento por los problemas económicos. Porque una vez que la gente accede al reconocimiento social, al reconocimiento político, al ejercicio de su dignidad humana, no renuncia fácilmente a eso, independientemente de los problemas y las crisis. ¿Cuáles son los debates fundamentales que debería tener hoy la revolución bolivariana, en tu opinión? Uno, la continuidad y la sustentabilidad de lo logrado social y políticamente, a través de políticas económicas y financieras que permitan que eso sea sostenible. Es decir, es muy claro, y eso en el debate internacional, que la inflación es mala. La inflación no puede ser buena, es inaceptable. Porque además la inflación es el impuesto de los pobres. Quienes más pagan el impuesto inflacionario son los que menos tienen. ¿Cómo resolver los problemas económicos que hoy más preocupan a los venezolanos? Desabastecimiento e inflación. Hoy día en Venezuela hay grandes distorsiones vinculadas a controles económicos que se establecieron cuando el precio del petróleo era uno y que son insostenibles cuando el precio del petróleo es otro. El problema es que la corrección que se requiere, que desafortunadamente es ortodoxa, por así llamarla, porque no hay forma de hacer correcciones graduales en términos financieros. Eso es muy concreto. Así como la ideología es tan concreta como esta mesa, los problemas financieros son tan concretos como esta mesa. Lo que hay que hacer es llegar a acuerdos políticos mínimos entre las partes, al interior de las facciones y entre las facciones, porque el acuerdo es político. Un gobierno no puede tomar medidas económicas y financieras si del otro lado hay una intención de hacerle daño. Y esa otra parte no puede proponerlas enfrentado a un proceso electoral en el que buscan tener representación. Y los acuerdos mínimos son en virtud del país y del futuro de los ciudadanos en ese país, que beneficien a todas las partes. Por ejemplo, un acuerdo mínimo acerca de un modelo económico mixto. Y de un ajuste que tiene que ser aplicado para que ese modelo mixto tenga proyección y futuro. De nuevo, la sustentabilidad del modelo requiere ciertos niveles de pragmatismo. Hoy día el presidente Correa enfrenta los mismos problemas en el Ecuador porque es una economía dolarizada y que se basó en ciertos niveles del precio del petróleo. Al caer el precio del petróleo y al no poder devaluar o crear liquidez porque está dolarizado, quiere subir los impuestos y la gente no quiere. Correa tiene sus propios problemas. Bolivia, curiosamente, no los tiene tanto porque Evo Morales ha sido más pragmático que sus contrapartes latinoamericanas y tiene fuentes de ingreso bastante interesantes vinculadas a metales y minerales y gas, por ejemplo. Argentina viene en un proceso de ajuste, de un peronismo un poco más radicalizado a un peronismo menos radicalizado. Dilma Rousseff tiene que lidiar con los intereses privados brasileños en virtud de las acusaciones de corrupción al gobierno y de una contradicción que se generó ella misma. Socialismo de tercera generación, Chile con Michelle Bachelet. Finalmente, Michelle Bachelet, independientemente de las contradicciones internas en Chile, y ahí sí hay un capitalismo afirmado y combatiente, finalmente empieza a desarmar la herencia del gobierno de Pinochet, que tenía que ser desarmada. Esa idea que asoma, la política debe dirigir la economía, es una idea central en este nuevo porvenir económico. Y en el nuevo siglo XXI. La política vuelve al centro de la mesa, como fue a principios del siglo XX, después de la Gran Depresión. Franklin Delano Roosevelt inventa el estado del bienestar como lo conocemos.
¿Cómo gestionar el caos que genera la democracia? Es decir, la participación de distintos grupos y distintos intereses. Necesitamos un Estado fuerte. El gran problema del economicismo del siglo XX es que nos vendieron la idea, y algunos la compraron y otros no, de que el Estado iba a desaparecer porque el mercado se iba a encargar de todo. Porque era un estorbo. Sí, y el mercado no es democrático. El mercado es un mercado y todo mercado debe ser regulado, ¿sí? El Estado, un Estado fuerte, pero es como que en mi época, yo soy peruano, tú sabes, y en mi época cuando Fujimori era presidente, la gente decía, pero es que necesitamos mano dura. No, no, necesitamos mano firme. Y justa. Exactamente, como la de un padre. Hay una diferencia entre ser firme con los hijos o ser duro con los hijos, y lo mismo con el Estado. Hoy día vamos a presenciar un proceso de refortalecimiento del Estado bajo criterios pragmáticos, es decir, menos radicales y menos ideologizados del siglo XX. Acordémonos que el siglo XX fue un siglo terrible para la humanidad. 2 guerras mundiales, el Holocausto, la Guerra Fría. El siglo XXI es un siglo de racionalidades. ¿Cómo construir un Estado fuerte sin el peligro de caer en el estatismo excesivo? Un Estado eficiente, un Estado que dirija, un Estado que dirima, un Estado que ejerza la justicia en su nivel más amplio, no solo la justicia de las cortes, sino la justicia social. Pero el Estado es manejado por seres humanos, por burócratas. Sí, el problema es que un Estado débil se burocratiza. Y una de las cosas que decía... Y una burocracia poco formada debilita el Estado. Y no solo eso, Max Weber decía que, que el mayor temor de la gente es el temor al cambio. Y que las burocracias son necesarias para hacer que ese cambio tenga una velocidad adecuada para que la gente lo acepte. Una burocracia que no permite el cambio congela una sociedad. Una burocracia inexistente hace que el cambio pase a una velocidad espantosa que asusta a la gente. Para terminar, ¿cuál es el principal, en tu opinión, el principal reto de la sociedad venezolana en este momento? Despersonalizar la política y llegar a acuerdos mínimos y consensos mínimos entre las partes. ¿Cómo es eso de despersonalizar la política? Que la política por mucho tiempo en Venezuela y en otras partes del mundo ha sido muy personal, con nombre y apellido. La política requiere de acuerdos institucionales, de acuerdos entre las partes, de acuerdos entre clases, de acuerdos en intereses, que son representados temporalmente por un líder. Y ese líder representa los intereses temporales de la sociedad. La sociedad se mueve, elegimos a un presidente de una época, a otro siguiente de una época. Y una vez despersonalizada la política, podemos concentrarnos en los temas que son más importantes para los venezolanos y que le van a garantizar el futuro a esos venezolanos, no solo a nosotros, los adultos, sino a esos niños que vienen detrás de nosotros, que son el verdadero futuro de la patria. Es decir, podemos sustituir los líderes o esa personalización o exceso de personalismo en la política con ideología. Exactamente. Es la ideología clave en este proceso. La política no y los consensos. La política no existe sin ideología y sin doctrina. Sin ideología y sin doctrina, la política son prácticas vacías, es pragmatismo. Eso es el economicismo del siglo XX que estamos dejando atrás. Okay. Bueno, José, muchísimas gracias por este extraordinario análisis situacional que has hecho en esta oportunidad. Y ahora las conclusiones. Más que conclusiones, quiero invitarlos ahora a un debate constructivo y plural, dejando a un lado los esquemas teóricos tradicionales y la confrontación inútil. Hay que construir un pensamiento moderno y en esa construcción hacemos falta todos, los ciudadanos, las organizaciones sociales, la academia y los partidos políticos. Debemos sumar todas las reflexiones y propuestas y reencontrarnos en un espacio de tolerancia y participación genuinos. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemel y los espero en un nuevo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.